Hola, buenas tardes. Esta es una presentación correspondiente a la evaluación parcial presencial de la Cátedra de Metodología Cualitativa de la tercera unidad. Bueno, para introducir el tema, podría decir que este apartado se presentará los resultados obtenidos del análisis, construido desde las entrevistas semiestructuradas realizadas a 7 estudiantes del Liceo Santa Teresita de la Comuna de Independencia, que tienen entre 14 y 19 años de edad, cuyos cursos fluctúan entre primero y cuarto año de enseñanza media. Cabe señalar que se realizó sobre principios de ética, responsabilidad y confidencialidad. Es decir, que se les informó previamente a los participantes del problema de investigación, los objetivos de la investigación y también se les dio seguridad respecto a que la entrevista se efectuaría sin pedirle ningún dato para asegurar su anonimato. Bueno, respecto a los datos obtenidos de la aplicación de la entrevista, estos son analizados siguiendo a Taylor y Vaughan mediante la creación de categorías y dimensiones de los discursos de los participantes que se grafican dentro de la matriz de análisis con miras al logro de los objetivos de la investigación, cuyo objetivo general es comprender los motivos que los estudiantes del Liceo Santa Teresita entre primer y cuarto año medio atribuyen a la violencia en sus relaciones de pareja, su significación, sus causas y efectos, desde sus relatos. Finalmente, se presentará un análisis interpretativo del investigador a la luz de diversos aspectos teóricos, debilidad y fortaleza del proyecto. Bueno, Taylor y Vaughan plantean que los discursos de los sujetos se pueden identificar algunas patrones que se repiten, algunos discursos que se repiten. Estos van formando categorías y cada categoría va formando ciertas dimensiones. Entonces tenemos que las categorías provienen del análisis discursivo de los sujetos que se han identificado como patrones reiterados dentro del discurso, y esto va formando dimensiones. Bueno, las dimensiones se componen del uso del lenguaje, la estructura del texto, la cognición y la comunicación de creencias, interacción de las situaciones de índole social. Bueno, vemos acá una matriz de análisis discursivo de Taylor y Vaughan, en que se identificaron las principales. Tenemos la columna donde se encuentran los sujetos y las filas con las dimensiones. Entonces son 7, pero vamos a analizar 3 dado el tiempo. Bueno, la primera dimensión, que es la naturalización de la violencia. Claro, también encontramos una segunda dimensión que versa sobre que se construyó, como decía, desde el relato de los participantes, que es cerca de la vivencia de violencia, las experiencias de violencia que han tenido o cómo ellos han experimentado la violencia. Luego tenemos como tercera dimensión la significación, es decir, lo que significó para cada joven la experiencia de la vivencia de violencia. En cuanto a la transmisión de la violencia, ellos también generan algunos patrones discursivos. Del mismo modo, se analizará también la última dimensión, que es la dimensión consecuencia. Que, bueno, podemos ver, por ejemplo, que el sujeto 1 manifiesta en cuanto a la normalización, dice que al principio no sabíamos que era violencia, después nos dimos cuenta, pero al principio lo encontramos normal. Es decir, el sujeto pensaba que esas dinámicas violentas dentro de la pareja eran algo habitual y cotidiano dentro de su relación, por eso él no le daba ninguna relevancia. La normalizaba. En cuanto a la violencia que manifiesta que lo realizaba en el celular, y la significación que tenía para el sujeto era que se sentía mal, porque sentía que la confianza ya no estaba, sentía enojo, tristeza y rabia.
respecto de por qué, de las causas que causaban la violencia dentro del pololeo. Este sujeto planteaba que quizás las personas que han vivido situaciones de violencia en su familia, toda su vida, o también puede ser en el contexto de donde él se desarrolla, haya tenido violencia. También puede ser que ha tenido situaciones de violencia dentro de su discurso proveniente de su familia. Respecto de las consecuencias, plantea que las cosas que pasan ahora no pueden seguir pasando, es decir, manifiesta que debe existir un cambio para que cuando la persona, el adolescente, llegue a la adultez, sea capaz de identificar los patrones de violencia y tenga un cambio para evitar que ese tipo de situaciones se repitan. En cuanto al sujeto número 2, en la dimensión normalización, plantea, cito, yo creo que ha existido siempre en las relaciones de pololeo, de las relaciones de pareja en general. Es decir, que el sujeto número 2 plantea que es algo totalmente, algo que ha existido siempre, por lo tanto lo ve como algo natural y cotidiano. Respecto de las violencias de la violencia, el sujeto número 2, cito, mi pololo es celoso, no le gusta que converse con nadie y a veces cuando quería hablar algo me pellizcaba. Podemos identificar acá entonces patrones de violencia psicológica materializados en la forma de control y a su vez identificamos claramente violencia física. Respecto a la significación que tenía para el sujeto número 2, esta violencia de violencia plantea que, cito, igual me daba rabia cuando pasaba, después me daba pena, pero después como que ya que se me pasaba y nos poníamos amigos hasta que pasaba de nuevo. Bueno, en este caso esto obedece a lo que algunos autores denominan como el círculo de la violencia doméstica, cumpliendo con todos los requisitos, que son primero la etapa de agresión, luego una etapa de arrepentimiento y luego la repitencia del patrón. En cuanto a la dimensión transmisión, en cuanto a lo que el sujeto relaciona o atribuye como principal causa de la violencia, plantea, cito, repite lo que han vivido durante el transcurso de su vida, familias con consumo de alcohol o drogas, por eso les pegan a las niñas o niños. Entonces, después, cuando son adolescentes, se relacionan de la misma forma. Encontramos de igual forma un patrón común, que en este caso también el sujeto 3 atribuye como principal causa la socialización primaria recibida de la familia, y habiendo sido una persona agredida en su infancia por sus padres o su círculo más cercano, debido a que ellos consumen drogas o alcohol, el niño puede haber sufrido maltrato en su infancia y lo manifiesta en su etapa de adolescencia en sus relaciones interpersonales. En cuanto a la principal consecuencia de la violencia, plantea que, cito, la principal consecuencia de la violencia es que se siga repitiendo y vaya aumentando. Yo también le empecé a pegar porque tenía mucha rabia y mucha furia en mi corazón. Bueno, lo que podemos observar acá es que la persona, el sujeto, en su discurso relata que él siente que la violencia es como una espiral que va aumentando, ya que primero el sujeto se contenía de realizar algún tipo de violencia, era un sujeto pasivo de la relación de violencia, pero luego se dejó influir por la rabia y empezó a tener una actitud activa de violencia respecto de su situación, con su pareja respecto de su situación de violencia. Bueno, respecto al sujeto número 3, plantea que no debería existir la violencia, que las personas cuando están pololeando se supone que es para que estén contentas.
Entonces podríamos identificar acá que este sujeto no está naturalizando la violencia porque identifica que el pololeo es para algo provechoso, es decir, en sus propias palabras, para que estén contentos. Puesto que, claro, además plantea que no debería existir. En cuanto a las situaciones de violencia, este sujeto plantea, y cito, no, yo no he experimentado nunca violencia. Algunas amigas dicen que porque le doy mi celular, las claves, le doy a mi pololo las claves de mis redes sociales o le dejo que me revise el celular, es violencia. Pero es que eso no es violencia, lo plantea el sujeto muy convencido. Bueno, ella manifiesta en su discurso que no ha sufrido violencia, pero al decir que las amigas le manifiestan que el pololo le revisa el celular, ella es incapaz de darse cuenta de ese hecho, que ella está en una etapa de negación y por lo tanto ella por eso plantea que ella está como en una etapa de negación, lo que para algunos autores también se llama negacionismo, que es negarse a aceptar la situación actual que proviene de alguna situación específica. Por eso que ella comenta que no ha vivido violencia, quedando de manifiesto en su relato que cuando presenta esto de que sus amigas le manifiestan ese hecho, sí está viviendo violencia de tipo psicológica o también denominada control. Pero ella, insisto, no se da cuenta de ese hecho o no lo acepta. Respecto de la significación, insiste con la negación, ya que dice no, yo no he vivido nunca eso. No, nunca. Y es tajante en decir que ella no ha vivido nunca ese tipo de situación. Representando de igual forma que continúa con este patrón de negacionismo. En cuanto a la transmisión de la violencia, plantea que la principal causa es el consumo de alcohol y drogas dentro de las relaciones de pareja. De hecho, ella en su relato cuenta una historia donde manifiesta que ella ha ido a ciertas fiestas o carretes con jóvenes que al consumir alcohol o drogas de repente cambian su comportamiento y empiezan a golpearse y luego andan como si nada. O sea, como su experiencia. Entonces, respecto de las consecuencias, plantea que las personas que cada vez le va bajando más la autoestima empiezan a tener sueños para el futuro, empiezan a portarse distinto con las amigas, se empiezan a aislar. Entonces, este sujeto atribuye un cambio conductual en las personas que viven violencia. Bueno, podemos también explicar las dimensiones de los discursos, pero creo que con el análisis de la matriz discursiva queda bastante clara que la violencia se desprende de que cada categoría se va construyendo en función del relato de los sujetos. Bueno, como reflexión final podemos decir que habiéndose identificado en los discursos de los participantes las principales categorías dentro de los relatos, es posible comenzar el análisis desde la perspectiva de acción participativa, que es el diseño definido por la investigadora para llevar a cabo esta investigación. En cuanto a las fortalezas de la investigación, encontramos que los jóvenes crean lazos con la investigadora. Ellos tienen mucho ánimo de participar concientizando a sus compañeros y compañeros, y los jóvenes se manifiestan bastante perceptivos y colaborativos en impulsar dentro de su comunidad escolar la transformación de la realidad que están viviendo. Además, los jóvenes, si bien han vivido en su mayoría situaciones de violencia en su pololeo, reconocen que la violencia es un problema que no debería suceder, porque muchos de ellos han vivido situaciones de violencia. En cuanto a las debilidades, podemos decir que si bien los y las estudiantes se encuentran motivados para comenzar con el proceso de transformación de la realidad de la violencia en la que se encuentran insertos,
quizás las expectativas de los mismos exceden los límites de la presente investigación, pudiendo generar falsas expectativas y falsa sensación de desamparo. En cuanto al tiempo, este es bastante acotado e insuficiente para poder realizar intervenciones familiares identificadas en cada caso. En cuanto a los apoyos, podemos decir que existe interés de los y las alumnas en la realización de las entrevistas, libre acceso al establecimiento educacional y mucho interés de parte del director y equipo docente. En cuanto a las dificultades, principalmente utilizaría como instrumento para recabar los antecedentes focus group que ya estaban organizados. Se realizarían a fines de octubre. Sin embargo, debido al estallido social, los jóvenes, que como es sabido han tenido una participación activa en todos estos movimientos sociales, se focalizaron más en el tema del movimiento social actual, no teniendo tiempo para poder participar del focus group relativo al tema de la investigación. Algo que se pospuso en realidad, pero dado lo acotado de las presentaciones de este curso, no pude alcanzar a efectuarlo, sin perjuicio de que en algún minuto lo realice. Bueno, eso ha sido la presentación, muchas gracias.